En Venezuela, por ejemplo, hay un gobierno que para nosotros es democrático porque en este momento, por ejemplo, tiene un congreso de la oposición. ¿Lo conocías antes cuando tu papá era dictador? ¿Ya lo conocías entonces? Jaime, no te voy a aceptar que tildes a mi padre de dictador. Te pido por favor que lo trates con respeto. Sí. Keiko, si un presidente que ha sido elegido democráticamente cierra un congreso, da un golpe de Estado y se convierte en un dictador. Tu papá en abril del año 92 se convirtió en un dictador. La historia tiene que reconocer que el señor Fujimori fue dictador desde que cerró el Congreso, Keiko. Pero convocó elecciones democráticas, se creó el Congreso Constituyente, en la que participaron diferentes fuerzas políticas, crearon la Constitución. Pero Maduro también convoca elecciones y las gana y tiene un Congreso que es dócil. Jaime, por favor, no puedes comparar a mi padre con Maduro, ¿ok? Hay dictadores de derecha y hay dictadores de izquierda. No, son además modelos absolutamente diferentes. La situación de ellos es muy dramática. Keiko, sí. Yo entiendo que tú defiendas a tu papá, yo lo entiendo. Pero ¿cómo puedes decir que el año 2000 ganó nuevamente las elecciones? Tú sabes muy bien que ese año tu papá y Montesinos hicieron una trampa descarada. Tú lo sabes, eso fue un fraude y además fue una candidatura que violentaba la Constitución escrita a medida de tu papá. Yo he sido una de las pocas personas dentro del gobierno de mi padre que he criticado la presencia de Montesinos. Lo he dicho públicamente. Y es verdad que Pero hoy has dicho que tu papá ganó el 90, el 95 y el 2000. No, el 2000 lo ganó, hizo trampa. Fíjate que yo he conversado con personas que trabajaban en transparencia de esa época y yo les he preguntado, entiendo que han habido denuncias, irregularidades, pero en ese proceso ¿ha habido algún tipo de fraude? Y me dijeron que no. Esa fue la respuesta. La candidatura era fraudulenta, la sola candidatura de tu papá era fraudulenta. Y Pedro Castillo, me preguntan acá, ¿le daría el indulto a Alberto Fujimori y a Antauro Humala? Es una potestad presidencial. ¿Lo haría Pedro Castillo? ¿Indultar por un lado a Fujimori y por el otro a Antauro Humala o no? Para el fujimorismo, ni indulto, ni perdón, ni olvido. El caso de Antauro Humala, creo que bajo las facultades presidenciales daríamos el indulto por exceso de carcelería. El tema institucional es un tema importante para muchos peruanos. Ya le ha ocurrido a usted en 2 segundas vueltas que el tema del antifujimorismo ha pesado. Por eso le preguntaba, si le solicitan un compromiso para no indultar o no intentar indultar a su padre, ¿usted estaba dispuesta a suscribirlo? Al parecer no es el caso. Yo me ratifico en que el tema de mi padre, si es que se me da la confianza, yo voy a indultar a mi padre. Ok, queda claro. Y el problema es que en Perú Libre también han tenido un problema con esto. Uno de sus líderes, Vladimir Cerrón, ha estado implicado en acusaciones de corrupción. Bueno, no, mi estimado Nicolás, no sé si tú has leído su expediente o el problema judicial de Nicolás, de doctor Vladimir Cerrón. De Vladimir. Yeah. De Vladimir Cerrón. No sé si tú te diste el tiempo para revisar. Si es que lo has leído, ahí te vas a dar cuenta de que por encima de toda situación legal, ahí se ve claramente, por ejemplo, de que hay una persecución política, ¿no? Una situación que se montan de algunas cosas administrativas, y cuando ven que un partido provinciano, cuando los líderes salen del rincón del país, de las entrañas del pueblo, aparecen y te estigmatizan y te silencian, como ha pasado no solamente con Vladimir Cerrón, sino pero con el otros problema, líderes. ¿sabes cuál es, Pedro? Que ese mismo discurso es el que comparten todos los políticos sin importar el signo. Es decir, Keiko Fujimori dice que es víctima de persecución, Vizcarra ahora está diciendo que también es víctima de persecución, Pepe Cate decía que era víctima de persecución, Alan García decía que era víctima. Es decir, todos los acusados de corrupción resulta que pobrecitos son
perseguido político? Bueno, yo creo que, por ejemplo, el mismo periodista ha revisado este caso, por ejemplo, Ricardo Seda, de La República, y ahí habla claramente, por ejemplo, de este caso. O sea, es un caso totalmente distinto, ¿no? Ahora, pero si fuera de otro caso, sí, ahora sí, bueno, hay que darle su espacio, que se juzgue, ¿no? Entonces creemos importante de que si vemos con nosotros de que como persona o que se lleva intereses probados, nosotros seremos los primeros a empezar por la propia casa, ¿no? Pero cuando los casos sean probados. Tras concluir 28 meses de investigación, el fiscal José Domingo Pérez presentó este jueves la acusación contra la candidata presidencial Keiko Fujimori, a quien se le acusa por los delitos de lavado de activos y organización criminal por el caso de los presuntos aportes ilícitos a Fuerza Popular. Se pudo conocer que el fiscal del equipo especial Lavallato solicitó al Poder Judicial una pena privativa de la libertad total de 30 años y 10 meses contra la lideresa de Fuerza Popular. Además, se ha solicitado 19 medidas cautelares con Fujimori y Gucci, siendo la principal una orden de impedimento de salida del país por 36 meses, plazo que la Fiscalía estima se desarrollará la etapa intermedia y el juicio oral.